andan? Buenas noches, Valen. Qué lindo que te sumaste. La verdad es que no sabía si hacer hoy el vivo o no. Honestamente, fue un día muy lindo, pero al mismo tiempo fue un día un poco difícil a última hora. Y estaba entre hacer el vivo y no hacerlo y realmente me estaba duchando y mi alma me dijo, sí, hagámoslo. Estamos mostrando un proceso. Esto no se trata de máscaras, se trata de mostrar a través de la experiencia las situaciones, ¿no? Entonces me pareció adecuado lo que dijo mi alma, porque quizás lo que yo estoy transitando en este momento tal vez a alguna persona le sirva, y por eso fue que lo sentí, lo consulté con mi alma y elegí abrir el vivo igual, porque hubiera sido por ahí para mi mente más fácil decir, chicas, nos vemos mañana. Pero no se trata a veces de hacer únicamente los vivos cuando la energía está lo más óptima posible, ¿no? Sino que justamente cuando estamos transitando ciertas situaciones que son desafiantes, también está bueno hacerlos vivos. Y este es uno de esos días. Si bien sé que la mayoría de las personas me conocen por la energía allá arriba, hoy justamente no es uno de esos días. Hoy tuvimos, bueno, ahí está Pame, hoy tuvimos una constelación preciosa. Fue muy movilizante también. Y después de eso me reuní con una gran amiga, nos quedamos charlando. Y en esas charlas profundas surgen también a veces heridas que no están vistas, ¿no? Y si bien yo tenía la idea de hablar de los vínculos y del cierre de los vínculos, justamente hoy es uno de esos momentos en donde descubrí que había situaciones o vínculos que no estaban cerrados en mí. Lo descubrí charlando con una amiga que también tiene la intuición como muy profunda. Y quería compartir esta situación simplemente para quien resuene y para las personas que por ahí de una u otra manera les sirva esta experiencia. Hoy en la constelación hicimos muchos cierres de ciclos que claramente tuvieron que ver también en el movimiento interno que se hizo conmigo. Después nos quedamos largas horas hablando con una de mis amigas que estuvo también en la constelación. Y a lo último hicimos una charla muy profunda en donde surge un tema que yo creí que estaba resuelto realmente. Y si bien no es que no esté resuelto, había aspectos de una Caro que todavía no estaba integrada. Y es esta cuestión del deseo o el anhelo en algún momento de haber querido tener hijos. Cuando en su momento estaba en pareja y estaba proyectando muchas cosas en mi vida. Y de alguna manera hoy salieron a flote nuevamente. Y una de las cosas que a mí me gusta mostrar, pero no no por nada en particular, sino justamente por mostrar
la realidad de lo que sucede muchas veces en un proceso. No sabía realmente si hacer el vivo, si hablar, si no hablar, no sabía si iba a estar así o no. Pero me pareció prudente ser transparente con mi proceso, desde esta misma vibración, porque a veces también se tocan hilos, así como las constelaciones cuando yo las facilito, también me mueven a mí. A veces se transitan solo y a veces hay que ponerle un poco más de atención. Y en este caso particular había líneas de tiempo que todavía no estaban cerradas, no estaban concluidas, no estaban vistas siquiera. Con la que fue mi pareja en ese momento yo ya había cerrado y había concluido, pero todavía no estaba resuelto el tema del deseo, el anhelo, los proyectos de tener hijos. Y eso es algo que estaba ocupando bastante espacio en mi mente, estaba ocupando bastante espacio en mi campo. Había un aspecto de Caro en alguna línea de tiempo perdida que estaba cansada de sostener todo sola. Que estaba cansada de intentar sostener todo sola. O de por ahí sentir que tenía que proteger muchas veces a su alrededor o a las personas de su alrededor. Y poder ver esa situación y poder ver dónde estaba mi conciencia anclada en ese momento fue algo muy revelador. Que todavía estoy en proceso, sí, porque esto fue hace menos de 2 horas. De hecho, me volví de la casa de mi amiga en un estado de proceso, o sea, si bien estaba bien, no es que estaba mal, cuando el alma toma conciencia, se queda como en un estado de procesamiento interno, que a veces lleva varios días. Porque literalmente en este caso es tomar conciencia y hacer el duelo que no está hecho. Y el duelo muchas veces no implica que tenga que doler demasiado. El duelo implica darme el espacio para que ese vínculo conmigo misma o ese vínculo con los sueños o los deseos que pudieron haber quedado en mi conciencia como truncados, como esa idealización de lo que en mi lista mental hubiera creado y que todo eso después no se dio porque las circunstancias de la experiencia del alma fue otra, porque el alma eligió otro camino. Una de las cosas que descubrí fue el pensamiento de culpa que había todavía por haber elegido el camino de la profesión y no haber elegido tener un hijo. Había un aspecto de sentirme totalmente insuficiente por no haber podido tener un hijo. Y son todas situaciones que realmente desde Caro, desde este presente, creía que estaban completamente resueltas. Y sin embargo hoy vi que todavía no. Y si bien estoy acá explicando lo que me está pasando, atravesando las situaciones que estoy atravesando, lo hago realmente para que la frecuencia que estoy emanando al transitar y al presentarme frente a esta situación sirva para las personas. Somos frecuencia, somos vibración, somos una conciencia única que quizás al escuchar la historia, en el momento en que las personas lo puedan escuchar, pueda despertar memorias, que esa es la intención, de cosas que quizás están muy profundas en el inconsciente
y que aunque a veces nosotros creamos que están resueltas, afloran en los momentos en que el alma está lista para poder resolver y transitar. Lo que no quita que transitando esa situación no caigan lágrimas, no genere la sensación como de dolor, no genere la sensación de estar como apagado o de quizás no tener ganas, como me estuvo pasando en estos últimos ratos de este día. Y la verdad es que más allá de la cara que tengo en este momento, estoy agradecida de poder haber visto todo esto, porque estaba muy escondido, estaba muy solapado. No sé tampoco cuántas profundidades tendrá, pero estoy completamente dispuesta a transitarlo. Estoy completamente dispuesta a poder ir hacia esa profundidad que tenga y poder ponerle luz a todas esas ilusiones que quizás quedaron pendientes y poder transformarlas, porque de otra manera no se puede avanzar. Si uno no toma conciencia de esas cosas que quedaron así como pendientes y no le ponemos luz a esas verdades, ese aspecto de Caro que me dijo: Prince, estoy cansada de sostener, ya no quiero sostener más cosas del pasado, cuando hice la canalización. Y fue como una parte de mi conciencia hablándome a mi consciente. Y fue como impactante. Ya no quiero proteger más a nadie, me dijo. Creo que la compañía que me hacen cada día en los vivos, el amor con el que se brindan cada uno de ustedes todos los días, mínimamente merecía que yo pudiera contar este proceso, que para mí está siendo un proceso de mucha valentía, un proceso de mucho coraje, porque era algo que por ahí lo venía viendo, pero realmente creía que estaba resuelto. De hecho, la gata que falleció hace poquito tiempo, una de las cosas que me había reflejado era eso, el concepto de maternidad en mi vida y cómo yo me veía frente a eso y cómo me sentía frente a eso y qué cuestiones habían quedado, entre comillas, sin resolver. Y esto es un ejemplo más de cuántas capas tiene a veces todo lo que venimos transitando. Y si bien somos como capas de la cebolla, yo diría más bien que somos los hilitos de la cebolla, porque son un montón muchas veces. Y en mi proceso que vengo transitando día a día y momento a momento conmigo misma, vengo viendo que hay situaciones que son muy fáciles de transitar y hay muchas otras que tienen una profundidad muy, muy severa. Y que siempre estamos acompañados, eso por supuesto, y que no se despierta tampoco cuando no estamos listos, pero que también cuando surge es intenso. Cuando surge es muy intenso. Y yo la verdad que agradezco en todo mi camino tener personas que me acompañan, por ejemplo, hoy mi amiga,
muy en la tecla dio ahí. Dijo, esto no es esto. Y fue como, no. Estábamos sentadas las dos en el piso del departamento de ella, charlando. Y en un momento hice silencio total. Ese silencio que retumba adentro. Ese silencio, esa toma de conciencia de Caro. Esto tiene profundidad. Se me cayeron 3 lágrimas. Y ella me estaba haciendo preguntas para ayudarme a llegar. Y me acuerdo que me dijo, ¿no te acordás o no lo sentís? Me dijo. Sí, lo estoy sintiendo, le dije. Pero no te genera emoción, me dijo ella. Y yo le dije, estoy llorando, porque estaba llorando. Se me estaban cayendo las lágrimas mientras ella me hablaba. Ese silencio, como ahora, de que mientras hablo, la emoción está fluyendo. Y es un silencio en realidad que no duele, simplemente estoy permitiendo ser a la emoción. No duele, me refiero a que no es dramático como suele ser a veces la mente. Pero sin embargo tiene un impacto. Y si bien hay días que estoy con la chispa totalmente arriba, porque es normalmente mi característica, también estoy tocando capas muy profundas de mi propio camino, de mi propio proceso. Y me pareció muy sabio de mi alma preguntarme y decirme, ¿no te parece que esto merece ser compartido para que otros también puedan resonar? Aún en tu vulnerabilidad, me dijo. Y respiré profundo y dije, sí. Realmente sí. A veces no se necesita explicar demasiado. Simplemente con vibrar desde el amor o con la intención de es suficiente. Y en este caso, simplemente me senté acá para compartirme a corazón abierto y con la total intención de que les pueda servir mi propio proceso. En mi caso fue el sueño quizás de ser madre y que quedó trunco, que si bien hoy comprendo a nivel consciente, comprendo perfectamente que no es lo que elijo hoy. Este dolor y estas lágrimas que corren en este momento es el dolor de la ilusión que quedó atrapada en mi conciencia. Es el dolor de la creación mental que hizo mi conciencia en ese momento, de la idealización de una familia, de la idealización de una vida determinada con determinadas formas, características, personas, sueños. Y la intención en este caso es mostrarles cómo a veces no nos damos cuenta de que todo esto quedó, ¿no? Porque somos tan creadores desde la mente que se me viene la imagen de los dibujitos, que a veces tienen como la nubecita acá con la idea. Bueno, eso es una ilusión. Y esa ilusión muchas veces quedan atrapadas
en la conciencia. Y así como había un aspecto de mí que me decía, estoy cansada de sostener el pasado. Cuando me pregunté qué parte de mí tengo que integrar, qué parte de mí en relación a esto todavía no lo vi o todavía no fue visto, me apareció ese aspecto de mí, hablándome desde la voz de mi corazón. Y la forma de reconocerlo fue el llanto. Automáticamente me vibró todo y empezó a brotar las lágrimas. Eso es un sí. Eso es esto que estoy escuchando es real. No es mi mente. Es mi alma abriéndome un recuerdo de algo que estaba escondido y que hoy estaba lista para ver. Y creo que muchos de nosotros tenemos sueños, anhelos, pensamientos perdidos en la nebulosa de nuestra magna conciencia. Y la invitación hoy es a que puedan ver y preguntarse, ¿hay alguna parte de mí que está sin resolver? ¿Hay algún aspecto de mí que tiene algo para contarme que hasta ahora no escuché? Ayer tenía la idea de leer de hablar en realidad del cierre de los vínculos de manera honrada, de manera que lo comenté y lo compartí en el grupo. Cómo cerrar los vínculos desde el alma, sin la herida, sería, ¿no? Era otro tema, pero también es una forma de vinculación. En este caso yo tenía cerrado el vínculo y tengo cerrado el vínculo con el que fue mi pareja en ese momento. Pero no estaba cerrada la ilusión que yo me había hecho en esa parte de mi vida. Y recién ahora la estoy cerrando. Recién ahora estoy tomando conciencia de cuáles son esas partes. Y eso es algo nuevo para mí, al menos conscientemente. Porque ayer estaba hablando o estaba pensando de los vínculos y los círculos, ¿no? Los vínculos que a veces vienen a nuestras vidas, que duran el tiempo que duran y se disuelven. Y también hay proyectos muchas veces en el medio. Me pasó, por ejemplo, me viene pasando. O sea, evidentemente estas últimas semanas el tema que vengo cerrando son vínculos, en general, de todo tipo. Vínculos de amigos, vínculos de trabajo, vínculos con formaciones, vínculos en general. En algunos tomé decisiones de irme de las formaciones, en otros tomé decisiones de alejarme de ciertas amistades, pero no porque no hubiera amor, sino porque sencillamente no hay una resonancia vibracional. Y desde ese mismo respeto y desde ese mismo amor es que me elijo y elijo el camino que estoy siendo. Aún así eso implique que muchas personas no entiendan el camino que yo estoy eligiendo, que consideren que por ahí estoy mal o que no logren ni siquiera entender qué es lo que estoy haciendo. Y me ha pasado también, que un poco de eso era lo que quería hablar, y tiene un poco que ver con esto, porque es la otra cara. Estos días de tener de un grupo con el que yo iba a generar un proyecto, y como que iba viendo que había cosas que no fluían adecuadamente. Entonces me quedé observando, y cuando elijo
observar con más detenimiento, me doy cuenta que había un desequilibrio en el dar y el tomar. Como que había situaciones donde yo estaba dando y las personas tomaban, pero no había una retribución coherente y una retribución energéticamente equilibrada. Y esto es muy importante porque se genera un desequilibrio a nivel cuántico. El dar y el tomar tienen que estar en perfecto equilibrio porque si no, no funciona ningún tipo de vínculo. Porque hay un abuso y un exceso internamente y a veces es muy inconsciente. Entonces empieza a haber roces en los vínculos y se provocan situaciones de conflicto que muchas veces terminan en peleas grandes. Entonces cuando pude observar eso y habiendo tenido otras experiencias en otras oportunidades, es como que el alma va afinando un poco y pude charlarlo, pude hablarlo, pude sentarme y decir, bueno, sí, no, es que no estoy en contra de darme el espacio. Estoy transitando la emoción. Gracias, Sole. Estoy transitando la emoción, no estoy negándome. Ah, vos estás hablando de tener hijos. No, pero no es algo que lo sienta en el presente. No, simplemente estoy expresando la emoción que quedó atrapada en la conciencia. Era una ilusión, y la ilusión duele tanto como cualquier otra cosa. Y es muchas veces, como en este caso, estaba muy escondida. Yo ni siquiera sabía que esa ilusión todavía estaba activa. Por eso es que decidí comentarlo, porque esto es algo que pasa muy común. Es muy común que queden activas las ilusiones y no nos damos cuenta. Y eso es un fueguito que está vibrando como en determinados pensamientos. Puede ser el pensamiento de esto se quedó trunco, esto fracasó, esto no funcionó. La emoción o el pensamiento en definitiva no es tan importante, o sí más bien es importante para poder saber exactamente cuál es el pensamiento y transformarlo, pero digo, no es importante al efecto de saber exactamente cuál es el pensamiento, pero sí sentir que hay una emoción que está discordante. Y ese es el tema que hay que transformar. Yo creo que el tema de las relaciones humanas, las ilusiones, los sueños, los pensamientos, todo eso que uno dibuja en el aire, ¿no? Porque cuando a veces estamos así decimos, ay, cómo me gustaría tal cosa, tal otra. Y sin darnos cuenta, eso también se forma muchas veces una ilusión. Que a veces queda pasajero y se disuelve, y hay veces que son profundas. Y está bueno poder verlo. Les digo que esto que estoy haciendo en este momento es una transformación muy grande para mí. Sentarme y exponerme vulnerablemente es algo que lo habré hecho muy pocas veces. De esta forma, digamos. Pero en este momento de mi vida estoy muy comprometida conmigo a ser totalmente honesta. Conmigo y con los demás. Y desde esa misma honestidad y desde esa misma transparencia que yo misma me comprometí conmigo, es que estoy acá sentada charlando esto. Porque además sé perfectamente que hay muchas personas a las que les puede resonar de algún modo. Y está bueno. Si eso además sirve para poder ser ese canal para transmitir un poco de conciencia desde ese lado, está bueno.
con respecto a estos vínculos que estaba hablando, yo estaba por hacer ese grupo y cuando me di cuenta que había un desequilibrio, qué hermosa la luz de tu sombra. Gracias por compartirla, gracias, Valen. Sí, una sombra, un dolor profundo. Pero que al poder ponerle luz genera un espacio re lindo también. Cuando yo me di cuenta con estos chicos con los que iba a hacer un grupo que no estaba funcionando, me digné a sentarme y charlar. Y me di cuenta la importancia de poder ver con conciencia esto, ¿no? Fíjense, ¿por qué cuento dos cosas completamente distintas aparentemente? Porque son dos caras de una misma moneda. Por un lado les estoy contando esta ilusión que estaba atrapada en una parte de mi conciencia y que hoy sale a la luz, que es este tema de los hijos, es este tema de cómo me veía en relación a la maternidad, es este tema de cómo me veía en relación a la suficiencia o insuficiencia, esta ilusión que quedó ahí atrapada de una familia, de la idea de una familia. Y por otro lado, poder ver, antes de que se genere la ilusión, poder ver con conciencia y charlarlo, expresar lo que uno puede ver en el momento, cuando recién está sucediendo, es un acto de conciencia y producto de haber transitado todo ese proceso es que hoy pude ver este tema de los proyectos de otra manera y poder observar y decir, acá hay un desequilibrio, acá hay algo que no me está haciendo un poco de ruido. O sea, como que yo brindo en favor de un grupo y el grupo toma y lo lleva para sí. Entonces había algo que no estaba funcionando. Claramente había una experiencia de aprendizaje detrás, había memorias de no merecimiento, había memorias profundas de vidas anteriores, que pude verlas, pude sanarlas y pude charlarlo. Y al charlarlo me di cuenta lo importante que es charlar en el momento y poder ver desde una perspectiva un poco más alejada, no desde esa ilusión, como me pasó antes esto que estoy contando, porque en su momento cuando estuve en pareja fue como, bueno, quiero esto y quiero esto y me meto en lo que yo quería y las consecuencias que trajo fueron estas que hoy estoy resolviendo. Y por otro lado es, quiero esto, está bueno esto, planteamos, vemos de qué manera está surgiendo, tampoco con miedo, pero sí sabiendo que somos distintas personas, sabiendo que para que un vínculo funcione, primero tiene que haber una coherencia casi exacta o exacta de la energía de las personas del grupo, qué es lo que quieren, hacia dónde van, desde dónde lo están haciendo. No funciona cualquier tipo de grupo, porque hay muchos intereses, y cuando hablo de intereses no hablo de intereses económicos, o sea, me refiero a que por ahí a veces alguien cree querer algo y capaz que su inconsciente o desde su inconsciente está actuando de otra manera. Entonces, lo que escucha el inconsciente es esa vibración, es esto mismo que yo hoy escuché. Este inconsciente que estaba ahí queriendo salir a la luz y que provocó toda una emoción cuando lo pude reconocer. Y esa discordancia en este grupo, que lo pude charlar y pude hablar y decir, miren, a mí me pasa esto, esto y esto, y la verdad es que no me siento cómoda, no siento que vaya por mi camino, no siento que vaya acorde a lo que yo quiero lograr en este momento. Y la respuesta fue como sorpresiva. No creían o no sentían
que fuera de esa manera. De hecho hubo uno de los chicos que medio se enojó porque me dijo, no, bueno, pero es tu miedo, me dijo. Quizás es tu miedo que estás actuando de esta manera y fíjate porque yo veo que hay separación, yo veo que tal vez estás como sintiendo que hay un perjuicio o algo y yo siento como que estás separada. Y yo escuché, sentí. Y después de haber sentido, mi respuesta fue, no, no siento que esté separada, no siento que haya miedo de mi parte, no siento que esté actuando de algún modo disociada, al contrario, siento que lo que está sucediendo en mí es una coherencia total. Y en otro momento sí te hubiera dicho que quizás era miedo. En este momento sencillamente mi cauce está yendo por otro lado. Mi afluente, que es el río, está tomando otro cauce. Y eso no es miedo, porque en ningún momento dije que iba a dejar mi camino. Y escucharme decir eso fue como sentir la certeza de lo que mi alma estaba queriendo. Entonces, a veces son esos espejos, esa situación que aparece para que nosotros confirmemos o no en qué situación estamos, ¿no? En otro momento, quizás sí hubiera aflorado mi miedo. Y esta vez lo que estaba sucediendo era que yo le estaba reflejando a la otra persona algo, porque eso también tengo. Mi energía es de reflejo. Y por eso últimamente me está pasando que a veces las personas se sienten bien con lo que yo por ahí cuento y a veces aflora mucho, mucho el reflejo en el otro. Activa muchas memorias. Y al activar muchas memorias hay personas que pueden enojarse con estar viendo ese reflejo. Hay algunas que las pueden ver desde el hecho de gracias por mostrarme esto, y hay otras personas que dicen no, es tu problema, o sea, esto te está pasando a vos, yo no tengo nada que ver. Entonces lo que volví a repetir en ese momento fue, yo siento que hubo un dar y un tomar totalmente desequilibrado. Yo tomo mi parte, porque esto fue un aprendizaje, lo tomo y lo tomo con total gratitud porque realmente no hubo pérdida de ningún tipo, al contrario, siempre hay ganancias cuando hay aprendizajes, porque lo que sucede es que se puede alquimizar una situación. Y eso me da paso a mí a una nueva coherencia, porque cuando se cierran los vínculos de manera adecuada, se abre una puerta más coherente, se abre una puerta más afín a la vibración de esa decisión que estamos tomando. Porque cuando tomamos la decisión de sostener nuestra verdad, a pesar de que el otro crea que nosotros estamos equivocados, pero nosotros entramos al corazón y sentimos nuestra verdad, esa verdad se vuelve muy fuerte. Es como, no, estoy bien en lo que estoy diciendo y es esto lo que yo siento. Sí, confía en mi verdad, Cari. Sí, totalmente. Y esa verdad era un eco desde mi alma y una confianza total y absoluta en lo que estaba decidiendo. Aún así no supiera cómo continuar el camino. Pero esos son los espejos que a veces aparecen para mostrarnos cómo nosotros estamos parados en ese momento nuevamente frente a una situación que quizás en otro momento actuamos distinto. Entonces es una nueva oportunidad, vuelve la rueda con una nueva oportunidad para ver de qué manera atravesamos esa situación, de qué forma nos paramos frente al aparente conflicto, ¿no? Y por otro lado lo viví como una experiencia de oportunidad, de transformar el vínculo, porque que no funcione como un grupo, como un trabajo, como una fusión de algo, no significa que a nivel humano no podamos compartir, no podamos vivir experiencias desde quizás una amistad o de otro tipo, ¿no? Pero también hay que tener muy en cuenta qué disponibilidad tienen las otras partes.
Y acá vengo haciendo muchos aprendizajes, porque me vengo encontrando en muchas situaciones con una disponibilidad totalmente abierta de mi parte, de transformar y seguir, transformar y seguir, transformar y seguir, y me vengo encontrando con personas, no todas, pero algunas, que tienen otro tipo de proceso, que tienen otro tipo de tiempo, que a veces es más fácil mantenerse en un enojo para no abrazar una herida y poder sanarla, y está perfecto. Y es un desafío para mí eso también, porque es re lindo vivir desde la verdad y desde la honestidad y desde la transparencia. Y también es un poco desafiante cuando te encontrás del otro lado con personas a las que le choca esa verdad o esa transparencia, o mismo cuando uno expone esa luz del alma. Es un desafío tener que sostener esa verdad a pesar de que el otro, por ejemplo en este caso, te está diciendo no, vos te estás equivocada o tal cosa. Y estoy transitando todas esas situaciones. Y no solo estoy transitando todas esas situaciones, sino que voy aprendiendo aún más de las mismas situaciones que voy transitando. Hoy la verdad que pensé que iba a ser solamente una charla de amigas, de divertirnos y demás, y a los últimos 10 minutos antes de volverme, 15 minutos antes de volverme, surge todo esto y fue como un boom. Lo primero que sentí fue un dolor en el pecho, que cuando me empezó a doler el pecho dije, wow, acá hay profundidad. Respiré profundo y dije, bueno, Caro, si acá hay algo que ver, vamos. Y entré a la emoción. Sabía perfectamente que iba a ser profundo. Pero también estaba completamente dispuesta a atravesarlo, porque en mi vida y en mi experiencia, tanto el cáncer de ovarios como el tema de la maternidad fueron dos temas muy profundos. Muy profundos que me llevaron y me sigue llevando bastante tiempo. Lo del cáncer por ahí ya como que lo resolví, o por lo menos eso es lo que siento hoy. Pero el tema de la maternidad tuvo muchas capas y sigue teniendo. Y es algo que, más allá de que hay veces que está escondido, como me pasó con esta memoria, tiene mucho que ver con la creación también. Porque si está ocupado con un anhelo que todavía no está resuelto, no tiene lugar para crear cosas nuevas el útero. Porque el útero no solo crea hijos físicos, también crea hijos proyectos, hijos sueños, hijos propósitos. Entonces, que quede cierto polvo en toda esa situación también de algún modo no permite que la expansión se pueda hacer completamente. Entonces es muy importante ir chequeando todo ese tipo de situaciones. Así que el tema de los vínculos que quería hablar ayer, terminé hablándolo un poco hoy, con todo esto que surgió. Y como siempre digo, es muy perfecto el universo, ¿no? Porque hoy tuvimos las dos caras de una Vesica Piscis, tuvimos las dos caras de una misma fuente. Por un lado, las memorias de ilusiones perdidas, de situaciones anteriores, que están totalmente escondidas y parecen estar totalmente resueltas. Y por el otro, una situación claramente visible que antes de que se vuelva una ilusión o antes de que se vuelva como un propósito desarreglado, digamos, y que genere un efecto contrario, pude frenarlo, pude observarlo, pude sentirlo, pude ver. Y para mí fue como súper nutritivo porque realmente lo que hubo ahí fue un pacto de almas totalmente cumplido. El pacto de almas era exactamente eso que sucedió. Nada que ver a lo que por ahí la mente cree que va a suceder. Entonces, cuando nosotros estamos en el punto de que tengo ganas de hacer este proyecto y de repente cuando surge un proyecto sale, no sé, en vez de verde y rosa, era blanco. Y no, pero yo quería que sea verde y rosa. Eso es la mente.
Bueno, no, pero salió blanco. Entonces quedamos como, o nos frustramos o nos quedamos con esa idea y esa ilusión y forzamos muchas veces a que las cosas quieran salir como nosotros creemos que tienen que salir, o, como el caso segundo que conté, observamos detenidamente desde la realidad de lo que está pasando, aceptando qué es lo que está pasando, aceptando qué experiencia me trae, qué aprendizaje me trae a mí, manifestando, porque es importante la manifestación de lo que sentimos y desde la verdad que nosotros sentimos, más allá de que el otro pueda tener otra verdad. Es una percepción del otro. Yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad. Puede haber coherencia y poder unirse, como no, y está perfecto. La verdad del otro es la verdad del otro, yo tengo que respetar mi verdad. Porque en mi verdad va a estar la tranquilidad y la paz que yo voy a tener. Entonces, y también eso de sostener la verdad de uno a pesar de que el otro esté diciendo que no, es un desafío. Porque hay que estar, y esto me ha pasado otras veces, por eso otras veces hubiera dicho quizás sí, o hubiera dejado por miedo, o me hubiera alejado por miedo, me ha pasado. Por eso sabía perfectamente, como me ha pasado otras veces, que esta vez no era miedo, que esta vez estaba adecuadamente en mi verdad. Y desde mi verdad comunicar, a pesar de que el otro se pudiera enojar, a pesar de que el otro no quiera hablarme más, a pesar de que el otro pudiera ser un vínculo que se termine y no hable nunca más con esa persona, a pesar de que yo pueda quedar como la culpable de eso que estaba sucediendo, a pesar de todo, mi verdad es mi verdad. Y eso es algo que es muy importante, y más en este tiempo en donde estamos tratando de cada vez más llegar a esa coherencia con el alma. Y también es muy importante permitirse, como me han visto hace un ratito, fíjense cómo el tránsito fue pasando, me permito mientras sigo hablando llorar y la emoción pasa, porque la emoción cuando es sentida desde la coherencia y desde la verdad, no se sostiene mucho tiempo. Aflora en el momento y cuando sencillamente le permito ser y la acepto, se va, se libera, se suelta. ¿Puede aparecer mañana, pasado? Sí, puede aparecer. Haré lo mismo, me volveré a sentar, volveré a sentir hasta que la emoción sienta que yo la acepté completamente y la liberé completamente. Con esto del alma que estaba diciendo y de la función del alma, y esto del ejemplo que doy de que nosotros a veces queremos verde y rosa y sale blanco, el blanco, ese color blanco sería el pacto original o el acuerdo original que pudo haber hecho el alma o las almas, en este caso del acuerdo que yo les digo o en este intento de proyecto. El pacto era ese. El pacto era que ellos me venían a reflejar algo a mí y yo les reflejaba algo a ellos. Y que no iba a prosperar más allá de eso. Y también la invitación a través de ese pacto de poder ver de manera consciente qué era lo que realmente estaba sucediendo, abrazar todo lo que me está enseñando, para que ese abrazo de todo lo que me está enseñando me dé paso a algo nuevo, con ese aprendizaje. Y la invitación a transformar los vínculos, porque no necesariamente los vínculos tienen que terminar de mal modo. De hecho, la invitación de la vida nunca es a que los vínculos terminen de mal modo. La invitación de la vida siempre va a ser a que nosotros podamos ver de qué manera podemos transformar para nuestro mejor bienestar y el bienestar de todos. Y yo sentí muchas ganas de celebrar desde este entendimiento, ¿no? Celebrar en el sentido de, bueno, si se da poder sentarnos a charlar, a tomar unos mates o lo que fuera, celebrar este pacto finalizado de manera consciente y agradecer a las almas y decir gracias porque viniste a cumplir el pacto de la manera que tenías que hacerlo.
Cuando las personas están, por ejemplo, en este caso están en el camino que yo estoy, entonces hablamos medianamente el mismo idioma. Ahora, cuando la persona no está en esta onda, digamos, holística, o que lo entiende un poco de esta manera o no lo entiende de esta manera, también le podemos decir de la misma forma: te agradezco por todo lo que me enseñaste, y la persona te va a mirar así como: ¿qué? No, no importa, yo te agradezco. Te agradezco por todo lo que me enseñaste, porque la verdad que para mí fue un lindo aprendizaje todo esto. Y desde ese lado poder sentir la paz que generan a veces los vínculos. No importa si el otro lo entiende o no lo entiende, es mantenerse en la firmeza de nuestra coherencia, de nuestra verdad. Y en ese sentido poder observar de qué forma nosotros nos vemos, y no solo cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos al habitar esa verdad, esa liberación y ese sostener, que es incómodo, porque sí es incómodo, muy incómodo, sostener nuestra verdad cuando el otro, porque cuando el otro la acepta tranquilamente no pasa nada, está buenísimo, porque bueno, nos sentimos de alguna manera aliviados, y el otro acompaña ese alivio. Ahora, el tema es cuando el otro no acompaña esa idea y yo tengo que mantenerme y sostener esa verdad. Ahí surge la incomodidad, porque tenemos que lidiar con nuestros propios juicios, con los juicios del otro, con el: che, habré hecho bien, no habré hecho bien, el otro es pensamiento mío, es pensamiento del otro. Y respirar profundo y volver al centro y volver a sentirnos. Y desde ese sentirnos es como esto que decía Sole: confía en vos. Exactamente, es eso. Es confiar en lo que estoy sintiendo. Y aún así me equivoque, es confiar en lo que estoy sintiendo. Y si me equivoco, aprenderé. Es tener como esa disposición también. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo. Quería compartirles esta experiencia, espero que se haya entendido. Entré un poco más tarde al vivo porque estaba pensando si iba a entrar o no, porque me sentía muy angustiada. Y bueno, como les dije, mi alma me dijo: ¿no te parece que es oportuno que compartas esto? Así que bueno, hoy no hubo lectura. No sé qué hora es, 8:20. Bueno, hicimos una horita. Pero espero que les sirva. Espero que en alguna parte de sus corazones, si hay algo por resolver, esto pueda llegar a contribuir. Y si no, bueno, gracias por haberme acompañado, por haber estado, por haber compartido este ratito. Les agradezco por estar todos los días y por sostenernos en este proceso, porque ustedes también están en proceso. Acá está Pame, que hoy fue, Sole también, que hoy fue a la constelación. Fue una hermosa constelación hoy. Acá está el resultado de la constelación de hoy, chicas. Vieron que yo también facilitando, también se mueve mi campo. Así que acá está la remoción. Ah, entraste tarde, Ana. Bueno, dale, sí. Ayer lo sentí, Caro, sin haberte visto. Y te abrazo de nuevo con mucho amor. Bueno, gracias, Cari. Sí, son procesos que estoy viviendo y que también está bueno, como dije, bueno, para Ana, que no había escuchado, está bueno compartirme desde un lado un poco más profundo también, porque está bueno cuando estoy así como suelo estar, riéndome, cantando, bailando y todas esas cosas, pero también está bueno compartir la otra parte para que ustedes puedan ver cómo es, ¿no? Desde la propia experiencia, cómo se ve, o por lo menos cómo lo vivo yo, y desde cómo lo vivo yo tal vez resonar en algo. Así que les agradezco un montón. Y nos estamos viendo mañana. Mañana sí, arranca, seguimos. A mañana prometo que voy a leer. Mañana prometo que voy a leer. Les mando un beso, chicas. Gracias. Gracias por estar ahí. Un beso enorme.